Bien, hola gente de la comunidad Alnet Hispano, les habla Jorge Gamba, ya estamos en la van número 18 y bueno, pues vamos a iniciar esta. Ustedes como pueden ver en pantalla, el tema es, bueno, mocking, mocks, stops y todo este tema tan importante. También vamos a ver frameworks de este mismo aspecto, también con contenedores, algo de contenedores de inversión de control y inyección de dependencia, por supuesto. Seguramente, pues nuestro ponente también tocará algo en relación con las pruebas. Bien, el ponente que tenemos para hoy, para este interesante tema, es Hadi Hariri. Bueno, ya yo creo aquí todos o casi todos lo conocemos. De hecho, ya participó en dos van anteriormente sobre el tema de ASP.NET MVC 1.0, una a nivel introductorio y otra avanzado. Y bueno, pues como sabemos es un conferencista internacional bastante reconocido y trabaja bastante por los grupos de usuario en España y bueno, también a nivel virtual, pues para la muestra un botón nosotros mismos. Entonces, Jadi, tienes la palabra para que introduzcas y de paso, pues comentes algunos detalles más sobre cómo podemos intervenir en la van, lo que quieras agregar. Vale, gracias Jorge. Hola, bienvenidos a todos. Ante todo, de nuevo, gracias por invitarme a dar una van. Quería, una de las cosas que, a ver, yo normalmente cuando hago las charlas intento que sean bastante interactivas. Entonces ahí pues lo que hago normalmente si el público pues no habla mucho, pues voy a por una persona y la machaco, ¿no? El problema es que aquí me es un poco difícil. Entonces, pero viendo además que esto es un como se llama una desconferencia, sí me gustaría, y eso no debería haber salido todavía, sí me gustaría que que participaran todos. Entonces, esperaros un segundo con eso. Entonces, si tenéis alguna pregunta, si alguna duda, alguna sugerencia, lo que sea, por favor, interrumpirme a cualquier momento, no me importa, y lo tratamos. Quiero también, o sea, a mí me encantaría que más personas participasen y dieran su punto de vista. Y ya está, básicamente lo que es la idea de esto. Y siempre digo esto y siempre acabamos, bueno, por lo menos en las que yo he tenido experiencia, que yo estoy charlando y nadie más participa. Así que a ver si esta vez se cambia un poco la cosa. Hay algunas caras o nombres conocidos que yo conozco, entonces lamentablemente pues los que conozco intentaré preguntarles cosas, ¿vale? Y así a ver si las demás personas se animan. ¿Vale? Entonces ya está, eso por mi parte. Y lo que vamos a ver hoy es un poco de mocking, es un poco tanto lo que es, normalmente esta charla lo doy como una introducción a temas de más bien un repaso a inyección de dependencias y lo que es inversión de control, etcétera. No vamos a profundizar realmente en lo que es contenedores de inversión de control, porque la charla va más bien de lo que es mocking. Luego vamos a ver una serie de cosas que se hacen en pruebas unitarias, las diferencias entre stops, mocks, pruebas de interacción, pruebas de estado, etcétera. Y luego voy a intentar dar los ejemplos o la mayoría de ellos tanto con RhinoMocks como con MockQ, que son los dos principales o por lo menos los que yo he utilizado más a nivel de frameworks de mocks. Entonces, antes de empezar, lo que sí me gustaría, y ahora sí lo meto, es el poll de si conocéis lo que es la inyección de dependencias. Si podéis contestar. Es anónimo, así que no os cortéis. Faltaría una, pero no importa. Yo no puse esa en concreto porque quería que tú me lo dijeras, Fabio. Porque cada vez que yo hago un poll, Fabio dice, es que falta algo. Ah, Ok, La- bueno, pues hay 12 que quieren volver a oírlo. Uno que no quiere
y 3 que no lo conoce, ¿vale? Con lo cual yo creo que gana el que no quiere. Así que vamos a... voy a compartir el escritorio, esperaros un segundo. La PPT lo he subido, lo tenéis ahí disponible, pero voy a intentar no tocarlo porque además así no estoy cambiando continuamente y vamos a quedarnos en lo que es el código. Así que aquí voy a suponer que... ¿Dónde está Share Your Desktop? Entonces, voy a ver, aquí tengo Account Services, voy a quitar esto un poco. Ok, entonces, aquí yo tengo una clase que se llama Order Services. Preaviso, estoy corriendo la versión de beta o el preview de ReSharper, así que si me empieza a fallar mucho el Visual Studio es por eso. Entonces tengo aquí Order Services, tengo un método que es Calculate Discount, ¿vale? Que toma un decimal y una categoría de un cliente. Entonces, en función de la categoría del cliente, dado la cantidad, le calcula el descuento, es decir, devuelve el descuento. Entonces, para calcular lo que es, para obtener ese descuento que le corresponde a la categoría del cliente, lo que hace es conectarse a una base de datos donde hay una tabla que dice, pues en función de si el cliente es bueno, pues se le aplica un 10%. Si es malo, se le aplica un 2%. Y si es feo, pues se le aplica un 1%. Eso está definido en una tabla, en una base de datos. Para acceder a esa tabla en esa base de datos, lo que hago es hacerlo a través de otra clase, que en este caso se llama DiscountDB. Entonces, si le damos a Control T, DiscountDB, aquí tengo una clase con un método que, dado una categoría de un cliente, se conecta a la base de datos y obtiene lo que es el descuento para ese cliente. ¿Ok? Entonces, si vamos ahora a una prueba, primero vamos a la prueba de DiscountDB Test, aquí no hay problema. Yo tengo una prueba aquí, donde digo, dado con el getDiscount, devuelve el porcentaje dado un cliente y una categoría. Creo una instancia de DiscountDB, me conecto, hago la llamada al getDiscount, le paso el parámetro, en este caso good, y me devuelvo un 10. Ahora voy a Order Services Test. Y aquí lo que yo quiero comprobar es que la lógica de negocio que tenga en Order Services, que lo que hace es calcular el descuento de un cliente en función de la cantidad de la categoría, es correcta. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos en la prueba de arriba, estoy suponiendo que aquí todo el mundo sabe lo que es una prueba unitaria. Si no, pues esto es una prueba unitaria. Tiene una parte que es una assert, una arrange, que es decir, prefijar una serie de cosas, act, que es ejecutar una serie de cosas, y assert, que es verificar una serie de cosas. Cada prueba unitaria se compone de esas tres partes. Entonces aquí lo que estoy haciendo es crear una instancia de Order Services, luego llamar a Calculate Discount y luego comprobar que el descuento es 0 para ese valor. ¿Por qué? Porque yo he dicho, si nos fijamos en el código, si venimos a Order Services, vemos que para cantidades superiores a 1000 se hace algo. Si es menor a 1000, el valor es 0. ¿Vale? Con lo cual, aquí el valor es 0. Si yo ejecuto esta prueba unitaria, pues en principio me tiene que funcionar. Porque además, lo único que hace es calcular ese descuento. En este ejemplo de abajo, estoy diciendo que dado una cantidad de 1900 y una categoría de good del cliente, pues el descuento que me tiene que dar es 190. Es decir, la tabla tiene una entrada que dice que para la categoría de clientes buenos le corresponde un descuento del 10%. Con lo cual me devolverá 190. ¿Vale? Está ahí todo el mundo, espero que me siga. Si alguien no me sigue, pues que grite. ¿Okay? Entonces, y ahora yo pregunto, ¿cuál es el problema ahí? En principio, eso parece ser que es una prueba unitaria. ¿Sí o no? Aquí tenéis que participar. Yo no voy a estar hablando todo el rato, ¿eh? Y más o menos.
Más o menos. Más o menos, más o menos. Más o menos, vale. Pues mira, la respuesta es o un sí o un no, no un más o menos. Entonces, Bueno, sí. ¿eso creéis que es una prueba unitaria? Y Hombre, no, una prueba. involucra dos clases, va a la base de datos, es un... Va a hacer una prueba con esto, digamos, es bastante complejo si se hace integrada con la base de datos. Claro, Hay que el prever problema es- toda, hay que llenarla la base de datos. No estábamos probando, digamos, solo exclusivamente la clase. La prueba unitaria sería probar una clase, sino que estamos probando como mínimo 2 o 3 o 4. Exacto. El problema que es que esto no es una prueba unitaria. O sea, tiene el aspecto de una prueba unitaria, en el sentido que tiene un atributo ahí, tiene sus tres partes, pero realmente esto es una prueba de integración, porque está comprobando dos componentes distintos del sistema. Está comprobando tanto la lógica de cálculo de descuento que tiene mi calculate discount, y también está usando otra clase que es el discount DB y consecuentemente accede a la base de datos. Eso es el problema. Entonces, Y el problema esta es que prueba, si falla, no sabes si falló la clase que estás usando, si que estás testeando, o la clase que esa clase usa. exacto. Entonces, esta clase, esta prueba, como dice Fabio, puede fallar por muchos motivos. Puede fallar porque mi lógica está mal, pero también puede fallar porque la base de datos está mal, porque no hay una conexión. Además, si volvemos a esta prueba y decimos, bueno, ¿cuál es el problema de esto? Que independientemente, o sea, es una prueba de integración no porque habla con una base de datos, sino es una prueba de integración porque hay dos componentes del sistema que forman parte de esta prueba. Es decir, un componente está dentro de otro componente y por tanto hay dos componentes que participan. ¿Vale? Pero el problema adicional que tenemos, que como esto está hablando con una base de datos, pues que eso conlleva una serie de cosas, que es que yo tengo que primero tener una base de datos inicializado con una serie de parámetros, llenarlo con una serie de valores para que mi prueba funcione. Y claro, esto en principio parece bien. El problema que surge que normalmente si estamos trabajando en equipo, pues está fulanito que me va a tocar mi base de datos. Y en cuanto él toca mi base de datos, quita mis datos de prueba y mis pruebas empiezan a fallar. A medida que vamos creando más y más rutinas, más y más clases, nos hace falta unas bases de datos más grandes. Cuanto más grandes hacen falta, ¿qué va a pasar? Pues que eso va a ir más lento. Entonces, al final, las pruebas unitarias empiezan a tardar mucho, porque la base de datos es un recurso que consume tiempo, en fin, al final del día. Con lo cual, no es solamente el problema de que necesito una dependencia externa, sino que además empieza a ralentizar las pruebas. Y esa dependencia externa también va en contra de lo que es una prueba unitaria. Una prueba unitaria no debe depender de cosas externas, ¿vale? Si depende, entonces es una prueba de integración. Con lo cual, aunque esto parece una prueba unitaria, en realidad es una prueba de integración, porque está interactuando con dos partes, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Alguien? Os doy una pista. ¿Os acordáis de la encuesta que hice? Va por ahí los tiros. Lo primero que habría que hacer es que el servicio no dependa directamente del Discount DB o dependa de alguna interfaz o se le pueda poner algo que no sea realmente la lógica que accede a la base de datos. Sí, tendremos Vale. que hacer algo propio y que, digamos, que reemplace para los propósitos de prueba ese servicio, digamos, real. Con lo cual, entonces yo podría, por ejemplo, ir a Order Services, aquí. ¿Lo veis ahora o no? Es que quiero ver el retardo que hay. Sí, Cuando ha cambiado instantáneamente. Sí, ahora sí, sí. 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 Ha tenido Entonces, una si yo- respuesta. Si yo pusiera aquí un if def debug, Lo vemos, sí. si yo pusiera ahí aquí, yo podría venir aquí y poner if debug
No. If debug, pues return 10. Else, conéctate a la base de datos y devuelve el valor ese. ¿Qué os parece esa solución? Podéis utilizar palabras obscenas. No quiero ver eso. No, he dicho que podéis utilizar palabras obscenas si queréis. Bueno, el asunto es que yo tengo un trauma muy fuerte con los if-def desde que programaba en C. Yo odio los if-def, es imposible probarlo, te hace volver loco, no. Voy a encontrar otra solución. ¿Alguien más le gusta esa solución? Vale, eso lo voy a tomar como un no. Vale, eso queda feo, queda bastante feo y como dice Fabio, da lugar a muchísimos problemas y eso empieza a crecer en toda aplicación. Bueno, es que es feo, o sea, no hay, bueno, hay palabras más obscenas, pero vamos a dejarlo en feo. Entonces, el problema que surge es que yo aquí tengo una dependencia que es discountDB. ¿Cómo puedo deshacerme de esta dependencia? Pues podría incluso hacer otra cosa. Aquí en el calculate discount podría pasar un booleano y decir es prueba. ¿Vale? Y decir si es prueba, entonces devuelve un 10. Si no es prueba, devuelve un y conéctate a la base de datos. Pero eso es igual de mediocre y malo que la otra solución. Y uno de los problemas, ¿cuál es? Es que yo estoy ahí introduciendo, cambiando, modificando el interfaz de mi método con el fin de probar la aplicación. ¿Vale? Y lo que no se debe hacer, en principio, es escribir código en tu código de producción que sea única y exclusivamente para probar aplicaciones. Porque realmente no es útil. O sea, es útil a nivel de probar, pero no es lo que está haciendo tu programa. Tu programa, el objetivo de tu programa es otra. No es acomodar tus pruebas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo tengo este discountDB, ¿cómo puedo yo eliminar este discountDB? Si yo he dicho que puedo pasar un parámetro aquí, que es bool es prueba, pues en vez de pasar eso, ¿por qué no podría pasar directamente un discountDB? Podría hacer una cosa así, ¿verdad? En principio. Es decir, en vez de que dentro de esa clase me cree esa dependencia, yo lo paso como parámetro. Si lo paso como parámetro, tengo acceso a qué es lo que está haciendo. Con lo cual, ya puedo modificar ese discountDB, como dijo alguien, creo que fue Jorge, dice, cambiar ese discountDB de alguna forma. Si lo paso como parámetro, podría hacerlo. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que si yo paso eso como parámetro en ese método, pueda haber otro método en la misma clase que le pueda hacer falta la misma clase, la misma dependencia? Pues hay una probabilidad bastante alta, con lo cual, en vez de pasarlo como parámetro del método, lo que puedo hacer es pasarlo de alguna forma a la clase para que siempre esté disponible. ¿Y eso cómo se podría hacer? Pues con una propiedad, por ejemplo. Con una propiedad. O con un constructor. Entonces, si se le dice una propiedad, con lo cual yo aquí puedo poner un public discountDB, getSet, ¿vale? Esto de retardo está muy bien, porque si yo cometo un error escribiendo, antes de que vosotros lo veáis, yo ya lo he corregido. Entonces ahora quito la creación de esta aquí, del discountDB. Este me dice que lo vamos a cambiar por, ¿veis? Es que he vuelto a cambiar el discountDB para discountDB y ya está, ¿no? Bueno, y claro, te faltaría también pues el caso de inicializarla, o bien como comentaba, no recuerdo quién ha sido, a través del constructor, o generar una serie de constructores en función de cómo quieras rellenar luego esa propiedad. Ok, bien, y eso lo vamos a discutir ahora. Pero ahí
yo lo he puesto como una propiedad y eso funciona. Con lo cual yo ahora, antes de crear una instancia, o sea, yo creo una instancia de Order Services, luego creo una instancia de DiscountDB, asigno la propiedad al DiscountDB y luego llamo a CalculateDiscount, ¿verdad? Y así funcionaría. Pero ahí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo llamo a CalculateDiscount sin antes asignar esa propiedad, eso no funciona. ¿Vale? Con lo cual, igual que no se debe nunca hacer una clase donde tú tengas que llamar a un método antes de llamar a otro método para que la cosa vaya bien, esto tampoco realmente funciona bien, porque ahora le estás diciendo, obligando al programador saber que él tiene que inicializar el valor de una propiedad antes de llamar a un método. Obviamente, cuando digo que eso no funciona, hay dos soluciones, porque tú antes de llamar aquí a DiscountDB, en vez de dejar que lo llame y que devuelva un null exception, lo que podrías hacer es poner un condicional, pero no estás resolviendo el problema. Lo único que estás haciendo es cambiar el error que te va a mostrar, ¿vale? Con lo cual, aquí el problema que surge que DiscountDB, en este caso en concreto, es imprescindible para que mi método funcione. ¿Cómo puedo yo asegurarme de que DiscountDB esté asignado siempre? La otra opción que se habló, que es introducirlo como un parámetro en el constructor. Si yo lo introduzco como un parámetro en el constructor, nadie va a poder crear una instancia de mi clase sin pasarle un DiscountDB. ¿Ok? Con lo cual, yo lo que voy a hacer aquí es crear un constructor. Aquí lo que vamos a poner esto como subrayado discount. Ahora vamos a crear un campo DiscountDB. Hemos creado un campo. Lo inicializamos a través del constructor. Lo ponemos como read only. Y ya está. Ahora... Quería consultar algo, me parece. No sé quién. Dime. ¿Quién es? Sí, levanté la mano, Jadi. Tengo una pregunta. Antes, cuando modificaste el código para ifdef o con el elemento ahí del esprueba, dijiste que no es bueno porque se está modificando el código para hacer una prueba. ¿Y qué difiere con esto que estás haciendo ahora? Porque aquí tú vas a ganar más ventajas. O sea, tú lo que estás aquí, hay muchas ventajas que puedes ganar. Primero, obviamente esto te va a servir para hacer una prueba. O sea, vos sabés que eso lo sé. Pero lo que estamos haciendo no es que modificamos el código para hacer la prueba. No. Sino que modificamos el código. En este caso el código es más malneable, más inyectable, ¿no? Se pueden hacer más cosas con este código, el desacoplado. Casi, Sí. parte de la interfaz, pero Sí, casi totalmente a eso desacoplado. iba a llegar. O sea, aquí lo que estamos haciendo es desacoplar el código y eso va a llevar a una serie de ventajas, ¿vale? Que es a lo que quiero llegar ahora también con el tema de crear dos tipos de constructores, ¿ok? Obviamente yo lo estoy enfocando aquí, la inyección de dependencias con un fin y el fin inicial para nosotros es solventar un problema que hay con las pruebas, pero veremos que esto realmente va mucho más allá de las pruebas. O sea, lo que estamos consiguiendo aquí es muchísimo más potencia a la hora de crear aplicaciones que sean sostenibles o mantenibles y aparte que se puedan probar, ¿vale? Lo que hemos hecho ahí ahora es introducir esa dependencia por el constructor. Y aquí vamos a ver, lo que hemos hecho aquí es una inyección de dependencias. Y lo hemos visto de dos formas. La primera, la que dijo Gisela, que es a través de una propiedad. Y la segunda, lo que acabamos de hacer, es a través del constructor. Esas son las dos formas de inyección de dependencia. ¿Vale? ¿Y la diferencia cuál es? Pues o sea, el criterio que yo sigo y mucha gente sigue es esa, que si una dependencia es estrictamente necesaria en tu clase para que esa clase funcione, pásalo como parámetro al constructor.
Si no es estrictamente necesaria, entonces lo que puedes hacer es asignarlo como una propiedad. El problema es que si lo asignas con una propiedad, tenlo en cuenta, con lo cual antes de utilizarlo, toma las precauciones necesarias. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, un componente para hacer logging, pues escribir a un fichero de log, eso lo puedes poner como opcional que se asigne como una propiedad. Y punto. Eso es así, de alguna forma podéis hacer una distinción entre estas dos. ¿Ok? Entonces, hemos hecho el discount DB que se inyecte como una instancia del discount DB. De un parámetro de constructor. Si ahora volvemos a la prueba, vemos esto, la primera, lo voy a comentar porque no me interesa. Y la segunda dice que le hace falta ya un parámetro al discount DB. Ahora, yo aquí lo que podría hacer es crear un new discount DB. El problema es que realmente no estoy solucionando nada, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es crear una instancia de la misma clase que se va a conectar con la base de datos y consecuentemente, de nuevo, no me va a funcionar si no tengo una conexión a la base de datos, etcétera. Con lo cual, lo que podría hacer ahora es que si yo tengo una clase que toma como parámetro en el constructor un discount DB, en principio cualquier cosa que herede de discount DB funciona. ¿Sí o no? Sí, os digo que sí. Ahora, si yo creo otra clase que herede de discount DB y pudiera hacer un override del método calculateDiscount, yo podría cambiar o más bien definir el funcionamiento, el comportamiento del calculateDiscount para esta prueba, ¿vale? Pero antes de hacer eso, conocéis un principio de diseño que dice que siempre se debe programar contra una clase y no una interfaz. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es, en vez de pasar un discount DB, lo que voy a pasar es un iDiscount, una interfaz. Con lo cual, primero vamos a ir a discount DB, botón derecho, refactor, extraer interfaz, seleccionamos el método, ya tenemos el interfaz, ¿vale? Ahora vuelvo a Order Services, cambio esto por un iDiscount DB, ¿vale? Y lo único que he hecho es, en vez de crear una instancia de la clase, o sea, pasar una instancia de discount DB, paso ahora una clase que implemente iDiscount DB. Y ahora vuelvo a la prueba, ¿ok? Entonces, ¿ahora qué tengo que pasar aquí? Algo que implemente iDiscount DB. Lo que voy a hacer es un new discount DB falso, ¿vale? Y el discount DB falso es una clase que va a heredar de iDiscount, que va a implementar iDiscount DB, que me va a servir a mí para hacer esta prueba. Entonces le damos a Alt Enter y ReSharper nos dice si queremos crear la clase. Le decimos que sí. Como sabe ReSharper que eso toma como parámetro un iDiscount DB, ya me pone eso que herede de que implementa iDiscount DB. Alt Enter, implemento los métodos y ahora lo que haré es únicamente devolver un 10. ¿Todo el mundo me sigue? ¿Me entiende lo que he hecho? Sí, Javi. Vale. Entonces, lo que hemos hecho es crear un DB falso que lleve que implementa iDiscount DB. Ahora vamos a ejecutar esta prueba. Y vemos que la prueba pasa. ¿Vale? Ya está. Eso es la inyección de dependencia. Y lo que hemos hecho aquí realmente es crear un stub, lo que se llama. Un stub es un objeto que imita a otro objeto que reemplaza la funcionalidad de otro objeto. Eso es un stub. El problema que surge ahora, ¿cuál es? Que, claro, los stubs, este método, esta clase falso que implementa iDiscountDB, no nos ha costado mucho hacerlo, porque solamente tiene un método. Pero si nuestras clases tienen 3, 4, 5, 6 métodos, pues eso va a causar un problema. Si nuestras clases tienen 40 métodos, ¿eso qué nos dice? ¿Alguien? Hay que dividirla en clases más pequeñas.
Que la clase que está haciendo demasiado, ¿verdad? Vale. Entonces, ahora eso es donde empieza a jugar el papel lo que son los frameworks de MOX, ¿vale? Pero antes de ver los frameworks de MOX, ahora pasar directamente a MOX, lo que quiero es volver sobre una cosa que comentó, creo que fue Gisela. Que aquí yo estoy pasando un order services, ¿vale? Estoy creando un order services que le tengo que pasar como parámetro un iDiscountDB. Entonces, mucha gente lo que podría hacer es lo siguiente. O bien aquí comprobar con un null, o bien decir un public order services, ¿vale? Entonces, ahí lo que he hecho es crear dos constructores. Uno que toma como parámetro un iDiscountDB y el otro que toma como parámetro, que no toma parámetros y que crea un discountDB. O lo que es lo mismo. He proporcionado un discountDB por defecto. ¿Ok? Esto, que en principio podría parecer bien, porque dices que he cubierto tanto mi situación de pruebas como mi aplicación de producción, está mal. Porque realmente lo que estás haciendo ahí es limitar toda esa flexibilidad que nos ha permitido, que ha introducido la inyección de dependencias. Javi, ¿Vale? tienes una pregunta Sí, de F. Castellanos. sí. Está contexto, dice, entonces esa prueba deja de ser de integración para ser una unitaria. Exacto. Esa prueba ahora, la que hemos hecho en Order Services Test, ya no es una prueba de integración. Porque lo único que está haciendo es probar la lógica. Porque la clase discountDB falso que yo he hecho, lo único que está haciendo es devolver un valor fijo. Es decir, está haciendo como un stop, reemplazando mi funcionalidad con el único objetivo de devolver un valor correcto que haga que mi prueba pase. ¿Vale? Esto no va a variar, esto nunca va a fallar. Esto ya no juega un papel dentro de la prueba. Lo único que es un objeto tonto que me devuelve un valor. Pero sí, eso ya pasa de integración a prueba unitaria. ¿Ok? Volviendo a esto. Esto es un problema. ¿Vale? Entonces mucha gente hace esto por temor a no introducir lo que se llama un framework de IOC o un IOC container. ¿Vale? Entonces, un IOC container lo que hace es hace el trabajo que vosotros, que se estaré haciendo aquí manualmente. ¿Vale? ¿Por qué es un problema esto? Pues muy sencillo. Lo que decía antes Fabio. Yo aquí he conseguido poder hacer pruebas unitarias, es decir, desacoplar mis dos clases para que haga una prueba unitaria y no de integración. Pero he ganado mucho más. Lo que he hecho es desacoplar las clases. Es decir, si mañana yo quiero cambiar cómo se accede a la tabla de descuentos, en vez de acceder a una tabla, a una base de datos, accedo a un fichero de XML, por ejemplo, lo único que tendría que hacer es crear una nueva clase que implemente iDiscountDB, que acceda a ese fichero y pasarlo como parámetro a Order Services. ¿Vale? Es lo único que tendría que hacer. No tendría que venir y modificar esta clase. Claro, si yo empiezo a hacer cosas como esta, pues de nuevo he perdido en esa flexibilidad. Porque ahora tengo que volver a esta clase y en todas las clases donde se utilice DiscountDB y cambiarlo y tocar código. Y cuando tocamos código, pues lo que hacemos mucho es romper código. Con lo cual, el objetivo de esto es desacoplar servicios con el fin de también tocar menos código y no empezar a tocar un montón de código por todas partes cuando queramos hacer cambios. ¿Ok? La otra cosa que añade la inyección de dependencias es, hay un principio que es la única responsabilidad que dice que básicamente una clase debe hacer una única cosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo aquí tengo en mi clase tengo dos dependencias? Pues ¿qué hago? Paso dos dependencias. Aquí pondré una coma y pondré la segunda dependencia. ¿Qué pasa si tengo tres dependencias? Pues en principio pasaré tres dependencias. ¿Qué pasa si tengo 7 dependencias?
pues lo que no haría es crear una colección y pasarlo dentro de una colección. Si yo tengo 7 dependencias que estoy pasando dentro de mi clase, de nuevo, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que mi clase está haciendo demasiadas cosas. ¿Por qué le hace falta 7 dependencias? Con lo cual, pasar dependencias dentro del constructor también nos ayuda de una forma a controlar el ámbito de lo que está haciendo nuestra clase. Y no empezar a hacer de todo en esa clase. ¿Okay? El otro problema, el problema que surge de esto, que ahora yo tengo un order services que toma como parámetro un iDiscountDB. Si yo entro en DiscountDB, yo podría aquí tener una independencia a un fichero de log, por ejemplo. Es decir, yo podría tener un constructor que... Un segundo. Yo creo un constructor que se llama iLog, por ejemplo, que toma como parámetro un log. Algo que implementa un log. Y el log, a su vez, tomará como parámetro una dependencia SMTP, a un servidor SMTP, por ejemplo, y a un logDB. Vais cogiendo la idea. Aquí lo que va a pasar es, empieza a haber un grafo de dependencias entre objetos, ¿vale? Con lo cual, el momento que llegue en mi aplicación que yo quiera crear nuevas instancias de esos objetos, pues lo que va a pasar es que me voy a volver negro, porque voy a tener que crear un objeto que a su vez toma como parámetro otro objeto, que a su vez toma como parámetro 3 objetos más, y así, sucesivamente creando lo que es un grafo de dependencias. Pues eso no hay que hacerlo manualmente. Ese problema ya ha surgido y ya se ha resuelto y se llaman IOC containers, ¿ok? Si luego al final, después de pasar el tema de los mocks, os enseñé una serie de ejemplos. Pero para los que no hayan visto esto y quieran quitarse esa duda de encima, que digan, vale, si es que a nivel de test esto está muy bien porque yo paso como parámetro las dependencias, pero cómo lo hago en mi programa real, eso se resuelve con lo que es un contenedor de IOC. ¿Okay? Con lo cual ya con eso hemos dado un repaso a lo que es la inyección de dependencias y ahora seguimos con, entramos en el mundo de los mocks. ¿Tenéis alguna pregunta? Gerson dice, ¿qué framework de IOC recomiendas? Es que todos hacen lo mismo, básicamente. Mejor te puedo contestar la que no recomiendo, que es la de Spring, porque sigue a nivel de ficheros de configuración con XML. Normalmente yo utilizo StructureMap. En casi todas las aplicaciones que hago utilizo StructureMap. No es que sea la mejor o no sea la mejor, me da igual. O sea, para lo que a mí me sirve, funciona. Con lo cual realmente no veo diferencia. Además, luego veremos que qué IOC framework utilizar es realmente irrelevante, porque si se utiliza bien, no influye en tu arquitectura, porque eso se utiliza en un único sitio y si mañana quieres cambiar de un framework a otro, te va a costar muy poco, ¿vale? Con lo cual crear abstracciones y cosas así sobre lo que es los IOC containers no sirve nada. Pero las que yo he utilizado son StructureMap y he utilizado Unity. Y normalmente me quedo con StructureMap. Me gusta mucho StructureMap el tema que lleva con el tema del ámbito de lo que es el control del ciclo de vida del objeto, y atarlo al contexto de una petición HTTP o a una sesión, etcétera. Levanto un segundo. No sé si solo, Gerson digo también una iba a cosa. comentar algo con vos. También estaba levantando la mano. Sí. Yo quiero comentar una cosa, tengo que defender mis amigos de Spring. Spring permite configuración por código. Listo, Vale. dije todo. Lo siento. Yo la última vez que lo miré no lo permitía, pero no sé. No, lo permite desde hace bastante tiempo y el tema que, bueno, la hicieron de una forma que es compleja y ahora Mark está reescribiendo todo, me invitó a participar al proyecto, pero se puede. Vale. Vale. ¿Gerson? ¿Quién tenía preguntas? ¿Gerson? ¿Nadie? Vale, seguimos. Ok, entonces, lo que hemos hecho en el código anterior, ¿qué es? Es coger un framework, coger un DiscountDB falso, implementar un método y que ese método me devuelva un valor, ¿vale? Eso, obviamente, en ese caso nos funciona, pero si nosotros tenemos muchas clases
muchas dependencias y cada vez que queramos hacer pruebas unitarias tengamos que crear estas clases falsas, pues de nuevo, ¿qué estamos haciendo? Primero, empezar a crear clases que son únicamente con el objetivo de prueba, y segundo, que nos quita la gana, porque se hace muy pesado tener que crear todas estas clases. Y ahí es donde intervienen los frameworks de MOX, ¿vale? Entonces los frameworks de MOX lo que hacen es permitirte a ti crear clases que implementen funcionalidad en tiempo de ejecución y darle comportamiento a esa funcionalidad. O sea, implementar una serie de métodos donde tú puedas definir cómo se comporta, si devuelve un valor, si lanza una excepción, etc. Eso es lo que es un framework de mock. ¿Cómo se hace? Normalmente cuando la gente ve un framework de mock se asusta porque dice esto es magia, pero realmente no es magia. Lo que está haciendo es utilizar lo que es el patrón proxy, que lo que permite hacer es reemplazar una cierta funcionalidad de una clase. La diferencia es que normalmente utilizan lo que son lo que se denomina los proxies dinámicos, es decir, reemplazan la funcionalidad en tiempo de ejecución, es decir, no crea una clase física en un fichero, sino lo crea en memoria y empieza a ejecutar una serie de funcionalidades, ¿vale? Yo lo que tengo aquí es para que veáis que no es realmente magia. Lo que tengo aquí es una clase que es esta, que es class underTest. Entonces esta clase toma como parámetro una dependencia que se llama iClassDependency. Y tiene un método, que es el method underTest, que ejecuta el método dependencyMethod de esta clase. ¿Ok? Entonces, iClassDependency es una interfaz que tiene solamente ese método, dependencyMethod. Tengo una implementación concreta de esa clase aquí, de esa interfaz, que es el classDependency, que como veis, lo que está haciendo es lanzar una excepción de que ese método no está implementado. Con lo cual, si yo ejecutase esta prueba, lo que haría es lanzar una excepción, ¿vale? Pero fijaros lo que estoy haciendo aquí es... Yo estoy utilizando aquí una librería que se llama Dynamic Proxy, que es la misma que se utiliza en Hibernate. Bueno, esa o el LIMFU, ¿verdad, Fabio? Sí, que sí. No. Es esa, LIMFU o Spring. O Spring, vale. Por ahora, pero por cualquiera que utilice AOP o que tenga Dynamic Proxy se puede usar. Vale. Pues lo que estoy haciendo aquí es primero creo lo que es un proxy generator, que es lo que me va a dar, son proxies dinámicos. Y lo que voy a hacer aquí básicamente es decir, créame un proxy, créame una clase que implemente esta interfaz, un iClassDependency, ¿vale? Con lo cual lo que le estoy pidiendo al Dynamic Proxy es que me cree una clase que implemente iClassDependency. A ese proxy, a ese método hay que pasarle un interceptor. El interceptor es lo que me va a permitir a mí definir el comportamiento de métodos, propiedades, etcétera, de esa clase. Yo le estoy pasando un interceptor que llamo Nothing Interceptor. El Nothing Interceptor es esta. Tiene un método que es intercept, que toma como parámetro un iInvocation. Entonces, si os fijáis aquí, una de las cosas que tiene el invocation es el method, name, etc. Es decir, esto cada vez que se ejecute un método de mi clase, lo que va a hacer es llamar a este interceptor y en ese interceptor yo puedo acceder a valores como el nombre del método, los parámetros que se le han pasado, etc. Yo lo único que estoy haciendo aquí, como lo he llamado Nothing Interceptor, es decir, un interceptor que no hace nada, lo que estoy haciendo es no hacer nada. Es decir, que el método no haga absolutamente nada, ¿vale? Aquí lo que estoy haciendo es instanciar una clase, el class underTest, que es la que quiero probar, y como dependencia, si os acordáis, esto toma como dependencia el iClassDependency, ¿vale? Y lo que le estoy pasando es la clase proxy, la que acabo de generar. Es decir, una clase que implementa iClassDependency. Luego llamo a method underTest. Entonces, si ejecutamos esto, vemos que
la prueba pasa. ¿Veis? Aquí está diciendo que pasa la prueba. Porque lo que está haciendo es la dependencia que toma, que es el proxy class, se está llamando al dependency method que tiene, que es lo que llama el method undertest está aquí, llama dependency method, y el dependency method está ejecutando el nothing interceptor, que el método intercept hace absolutamente nada. Con lo cual mi prueba pasa. Si yo cambiara esto por new fast dependency, que es la implementación concreta que tengo, y ejecuto la prueba, vemos que fallará con un not implemented exception. ¿Veis? The method of operation is not implemented. ¿Vale? Y eso es la magia de lo que es un mock. Básicamente, la mayoría de los frameworks, por no decir todos los frameworks de mocks, hacen eso. Bueno, salvo una, el type mock funciona de una forma distinta. Entonces, fijaros en una cosa. Aquí, primero, tenemos que tener una interfaz o una clase abstracta o una clase donde los métodos sean virtuales para que se pueda hacer un override de los métodos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo funcionaría? No funciona con proxy dinámicos, sino con proxies estáticos, digamos, compilados, ¿o cómo son? ¿El cual? Type mock. Type mock lo que hace es reemplaza lo que son las clases en tiempo de ejecución con su propio, una especie de runtime. Y así lo que te permite es hacer mocks de lo que son las clases estáticas. Es decir, tú ejecutas eso sobre su propio entorno. Lo llama por ello también lo llaman type mock isolator, básicamente. Bien, muchas gracias. ¿Vale? Entonces, esto es que yo le he llamado Macamoca, que si algunos tienen hijos, les sonará los dibujos animados, el Macapaca. Pues, esto es un framework hecho pequeño a nivel de ejemplo de Macamoca, que lo que hace es básicamente lo mismo que hacen los frameworks de mocks, que yo le digo, interceptame un método, en este caso el index of, devuelve un valor, devuelve un objeto, etcétera. ¿Vale? Esto lo podéis ver, ya os daré los códigos fuentes de esto para que lo veáis con detenimiento. La idea de lo que os he enseñado del Dynamic Proxy es para que os deis cuenta realmente de que el tema de los mocks no hay ninguna magia. ¿Vale? O sea, es francamente sencillo lo que está haciendo, es reemplazar la funcionalidad de un método en tiempo de ejecución, cuando digo método también una propiedad, lo que sea, en tiempo de ejecución y donde tú puedes establecer qué es lo que quieres que haga ese método. ¿Vale? Entonces, fijaros ahora en este código. Lo que he dicho es que una clase, lo que hace un framework de mock es reemplazar cierta funcionalidad y que tú definas el comportamiento de esa funcionalidad. Es decir, si llamo un método, tú definas qué es lo que quieres que ese método devuelva. ¿Vale? A partir de ahora lo que voy a enseñar es los frameworks, tanto la de RhinoMocks como la de MockQ, con lo cual todos los ejemplos en principio vienen tanto uno hecho en Rhino y otro en MockQ. ¿Vale? Esta prueba lo que estoy haciendo aquí es Account Services Authenticate returns user when given valid credentials. Es decir, cuando yo llamo a autentificar de mi servicio Authenticated Services, debe devolver un usuario válido cuando le paso credenciales válidos. Vamos a primero ver Account Services. Yo tengo aquí la clase Account Services que toma dos parámetros, un User Repository y un Email Services. Entonces, User Repository, y esto Fabio le parecería mal, porque dice que es User by Username, lo que hace es devolver, dado un usuario, le da un nombre de usuario, le devuelve un usuario, y si el usuario no es null, valida la clave y devuelve el usuario. ¿Okay? Entonces la dependencia aquí, ¿cuál es? Es al User Repository. Si vengo al Service Test, lo que estoy haciendo aquí, el ejemplo que estamos viendo ahora es con RhinoMocks, ¿vale? Aquí pone Rhino.
Entonces, lo que estamos haciendo aquí, Rhinomox tiene una clase estática que se llama mock repository, que te permite generar mocks y stubs. Aquí lo que estoy generando es un stub. Un stub es una clase que suplanta la funcionalidad. ¿Ok? Entonces creo dos stubs. ¿Por qué creo dos stubs? Porque mi account services toma dos dependencias. El email services y el user repository. Con lo cual yo creo un stub de user repository, creo un stub de email services. Y ahora, email services me da igual, no hace absolutamente nada. En mi prueba, en el código que yo estoy llamando, no está, no existe. Con lo cual, si os acordáis del Dynamic Proxy que yo os enseñé, que decía que el método nothing no hacía absolutamente nada, los frameworks de mocks tienen el mismo comportamiento. Cuando tú creas una clase que implemente una interfaz, en concreto un stub de una interfaz, por defecto lo que va a hacer es que esa prueba te pase sin que explote. Es decir, que en ningún momento cuando tú llames a un método te devuelva un throw not implemented exception. ¿Okay? Email services, en mi caso, ni siquiera se va a llamar, pero aunque se llamara, yo no le voy a decir, no le voy a definir ningún comportamiento, con lo cual lo único que va a hacer es que mi prueba pueda pasar sin que salte ninguna excepción. Sin embargo, user repository sí me hace falta en esa prueba. ¿Por qué? Porque en account services hago una llamada a get user by username, que va a la base de datos y obtiene un usuario dado el nombre de usuario. Con lo cual yo quiero cambiar ese comportamiento, quiero definir cómo quiero que el comportamiento sea en tiempo de ejecución, igual que lo hacía con DiscountDB. En este caso lo que hago es utilizo un método de extensión que se llama stub y le pasas el método al que se va a llamar y le dices qué quieres que haga. Yo lo que estoy diciendo es que cuando se llame en el user repository a get user by username, cadena vacía, devolver un nuevo usuario con ID1, nombre de usuario Hadi, clave AAA y el correo electrónico está. La cadena vacía, ¿por qué? Porque me da igual el parámetro que se le pase. A mí lo que me importa es que, lo que me importa es que me pase este usuario. Esto es lo que me importa. Como me da igual el parámetro, aquí con Rhinomox lo que le puedes decir es ignore arguments. Es decir, da igual el parámetro que se pase, tú siempre devuelves este valor. Porque fijaros que en esta prueba lo que me interesa es probar la lógica de autentificación, no la que llama a la base de datos. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es la parte de arrange de una prueba, es preparar todo. Creo dos stubs, defino el comportamiento del stub user repository y ahora aquí creo una instancia de account services pasando los dos mocks los dos stubs que tenía, llamo a authenticate y compruebo el resultado, ¿vale? Vamos a ejecutar la prueba y vemos qué pasa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yo una pregunta, Javi, José. Sí. Sí, la pregunta sería ahí, yo generalmente a veces tengo test como este. ¿Por qué ignoras ahí el username? Yo, por ejemplo, le pondría Hadi ahí, digamos, para validar que se esté llamando con ese parámetro justamente, digamos. Porque si yo estoy autenticando Hadi, digamos, al repositorio, le pediría el usuario con el username Hadi, o no sé. Vale, ¿quién está de acuerdo? ¿Cómo te llamas, perdona? José. José. ¿Quién está de acuerdo con lo que dice José? ¿Quién no está de acuerdo? Ups. Depende. No, depende. Sí, estarías probando... esta cosa que dice José está bien, o sea, se puede usar si la realidad es que llamás en el mismo test, vas a llamar el método con dos parámetros distintos. Entonces, cuando vos quiera que lo llame con Hadi, te tiene que devolver A, y cuando lo llamás con Fabio, te tiene que devolver B. Si vos estás haciendo un test de este tipo, está bien que le pase el parámetro.
Pero si estás haciendo un test que realmente no te importa con cuál parámetro, porque vas a testear un resultado distinto según lo que devuelve la clase que está moqueando, le pone ICENI y no te importa nada. Vale, exacto. Es decir, aquí yo no estoy probando realmente la llamada a getUserByUsername. Eso lo estoy reemplazando. Porque yo lo que quiero aquí es obtener un usuario falso. ¿Vale? Es lo único que me importa. Un usuario que yo defina. Igual que en el Discount TV yo decía, devuélveme un 10. Si te acuerdas, en el Discount TV yo no decía, si la categoría de cliente es un Q, devuelve un 10. Si es Smart, devuelve un tal. ¿Vale? De nuevo, y como dice Fabio, depende de qué es lo que estás probando. ¿Ok? Perfecto. Vale. Este ejemplo de abajo es igual que el anterior, pero utilizando mockQ. ¿Ok? Ahora, fijaros en una pequeña diferencia. Aquí, en el RhinoMox, yo tengo mock repository generate stub. Es decir, un stub. En el mockQ, no existe, yo no he creado un new stub, he creado un new mock, ¿vale? Un new mock. Entonces ahora veremos si realmente existe o no alguna diferencia entre un stub y un mock. ¿Cómo funciona el mockQ? Pues lo mismo, creo dos mocks, vamos a llamarlos stubs. User repository, en vez de hacer un llamar a stub, hago setup, le paso getUserByUsername. Aquí en vez de pasar ignore arguments como llamada ignore arguments y pasarle cualquier cadena, tiene otra sintaxis que es it.isAnyString, ¿vale? Pero básicamente es lo mismo, devolver un usuario. Luego account services, crear, y ahora fijaros en la diferencia aquí. Aquí mi stub no es realmente el user repository, sino el object, ¿vale? Si os fijáis aquí arriba, en la de RhinoMox, esto me devuelve un iUserRepository. Es decir, mock repository generate stub de iUserRepository devuelve una instancia de una clase que implementa iUserRepository. Sin embargo, en mockQ no. mockQ lo que me está devolviendo es un propio objeto de mockQ, que es un mock de mockQ. Ese objeto tiene a su vez una propiedad que se llama object, que es la clase que implementa el interfaz que le estamos pasando como parámetro al constructor. ¿Okay? Con lo cual, para acceder a ese stub, tenemos que acceder mediante .object. ¿Ok? Luego, accountservices.authenticate, AD, AAA y assert not null. Con lo cual, en principio hay dos diferencias. Primero, que mockQ no está haciendo distinción a la hora de crear entre un stub y un mock. Y segundo, que mockQ utiliza para acceder al objeto que se está reemplazando, se accede mediante la propiedad object, mientras que con RhinoMox directamente es el objeto con la que estás reemplazando. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Sí, vale, Sí, seguimos. Sí, quería hacer una aportación a la conversación que teníamos antes que ha preguntado José. Sí, por ejemplo, el tema de ignorar los argumentos y demás. Yo creo que, bueno, yo por norma general sí que suelo ignorar los argumentos porque yo considero que cuando generas un stub de algo que realmente no es lo que quieres probar y no es un, digamos, un bache que encuentras por el camino, también hay ocasiones que incluso compensa generarte una serie de helpers que te genere, pues yo qué sé, que te devuelva un repositorio que cuando se hagan determinadas llamadas justamente te haga algún tipo de acción para que te devuelva una serie de objetos que te hacen falta para completar y que no salte ninguna excepción. Yo creo que en ese caso también es bastante de utilidad ignorar los argumentos, que no sepas qué es exactamente lo que le tienes que pasar. Sí, porque eso básicamente creo que a lo que te estás refiriendo es lo que son las pruebas frágiles. ¿A eso quieres llegar? Sí, porque, vamos, yo por lo menos, a lo mejor en este caso porque yo entiendo que un método no debería ser muy extenso, pero hay ocasiones en las que sí que se requieren hacer
demasiadas llamadas y a lo mejor a la hora de testearlo puede ser muy complejo, tienes que tener demasiados stubs, tienes que controlar muchas llamadas que se hagan y que quieres que te devuelvan en ese momento para que no te revienten la prueba. Y si tienes que indicarle justamente siempre a todos los stubs qué es lo que quieres enviar para que te devuelva una cosa en concreto, ahí es como que para mí es como que está perdiendo un poco sentido el tema de que sea un stub o no lo sea, porque realmente yo no estoy probando el stub, estoy probando otra cosa más abajo, no sé. Vale. Sí. Sí, yo tenía una pregunta. Hace tiempo usé Rhinomax y recuerdo que tienes que hacer un record y después poner un playback. Sí, probar. eso ya no hace falta. Ya quedó, ya no se usa. Entonces, Sí, ya no hace falta. Ahora lo puedes utilizar con el sintaxis, lo de range access cert. No es necesario. Aunque para pruebas ordenadas y tal, sí son necesarias que ahora veremos, ¿vale? Vale, gracias. Ok. Entonces, fijaros en este código. En el reset password. ¿Lo veis? Sí. Entonces, yo ahí tengo un método que es reiniciar clave. Hace un get user by username and email. Si el usuario no es null, lanza una excepción. Si lo que llama genera una clave aleatoria, establece la clave y luego manda un correo electrónico. ¿Vale? Imaginaros que yo quiero probar este método y quiero comprobar que se ha llamado a la última línea, send reset password. ¿A alguien se le ocurre cómo lo podría hacer? Tal cual está el método, es decir, el método devuelve un void. ¿Cómo podría probar que se ha llamado a send reset password, es decir, se ha llamado al método que va a enviar un correo electrónico? ¿Cómo podría comprobar que eso funciona correctamente? Sí, generando un mock del email services y con un assert was called o algo así podrías comprobar si se ha llamado. Vale, voy a replantear la pregunta. Dado lo único que hemos visto hasta ahora, ¿cómo se podría probar eso? O sea, yo lo que he estado ahora... Lo único que hemos visto hasta ahora, incluyendo el ejemplo de mock o no. Sí, Bueno, incluyendo ese ejemplo, se podría inyectar un mock del servicio email services y ahí setear una variable que es del test, que es booleana, y ahí al final hacer un assert sobre esta variable booleana. Exacto. True, false, si fue llamado o no. Exacto, entonces lo que estamos haciendo ahí es comprobar que el estado de una llamada, es decir, que el estado devuelva que la llamada devuelva un valor. Lo que estamos haciendo es comprobar el estado. Si nos fijamos en el test que teníamos antes, el services test, aquí assert not null. Aquí que estamos probando de nuevo un estado, comprobar que el estado de un usuario no es null. Por ahora lo único que hemos hecho hasta ahora es probar estados. Y lo único que ha hecho el stop es reemplazar funcionalidad para darnos valores para que nosotros en las pruebas unitarias podamos comprobar algo. Pero ese algo que hemos probado hasta ahora siempre ha estado, siempre ha sido un estado, una variable que devuelve un valor, si antes era falso ahora es verdadero, etc. Si yo no modifico este método, la de send reset email password, para que me devuelva un booleano o no, entonces lo tengo un poco difícil comprobar si eso está funcionando o no. Vale, si lanza una excepción, sí. Si se modifica de alguna forma, se podría. Pero si yo digo, dado este método, ¿cómo puedo yo saber si reset password al final llama a este método send reset password? En principio, a menos que yo debajo de esa ponga, por ejemplo, un return true o return valor, o vamos a decir return llamado, y aquí arriba ponga var llamado es igual a false, y aquí abajo ponga llamado es igual a true, es decir, desde antes de esa llamada a después de esa llamada se cambia el estado de una variable,
pues no podría de alguna forma comprobar que se ha llamado a ese método, ¿vale? Y es ahí donde ya aparece lo que es el tema de los mocks y lo que hace distinción entre lo que es una prueba de estado y una prueba de interacción. ¿Okay? Nosotros lo que hemos estado haciendo hasta ahora son pruebas que comprueban estado de las cosas. Hay otro tipo de pruebas que son pruebas de interacción, es decir, cómo un componente interactúa con otro componente. Y eso es también la diferencia entre un stop y un mock. También esto es un tema político, o sea, depende del autor del framework de si hay una diferencia entre un stop y un mock. El que lo definió dice que sí hay una diferencia. Lo que pasa es que con RhinoMocks se hace una distinción, con MockQ no se hace una distinción a nivel de lo que es la creación del objeto, ¿vale? Ahora lo veremos. Aquí lo que estoy viendo es, yo lo que quiero comprobar ahora es que se ha llamado a sendResetPassword en el método resetPassword. Es decir, que el sendResetPassword email se ha invocado. ¿Ok? Con lo cual, de nuevo, como tengo account services, creo un stop de user repository. ¿Vale? Porque lo que quiero ahí es reemplazar funcionalidad del usuario. Es decir, dado un getUser by username and email, dado cualquier parámetro, devuélveme un usuario. Y creo un mock. En vez de un stop, ahora estoy creando un mock de email services. ¿Y por qué es un mock? Porque el mock me va a servir para comprobar interacción entre componentes. ¿Ok? Entonces, el stop sigue igual. User repository, hago un stop de getUser by username, ignorar argumentos, devolver un valor. Sin embargo, fijaros que email services varía. Ahora ya no estoy llamando a stop, sino estoy llamando a expect. Expect, ¿qué es? Es una expectación. Es decir, yo me espero que algo pase. En este caso lo que estoy haciendo es decir que yo espero que se haga una llamada a sendResetPassword email con estos dos parámetros. Eso es lo que yo espero que pase. Creo una instancia de account services, llamo a resetPassword y luego lo que hago es un email services verify all expectations. Básicamente esto lo que está haciendo es comprobar que las expectaciones que yo establecí antes se están cumpliendo. Entonces, si yo ejecuto esta prueba, vemos que funciona. Si ahora yo entro en resetPassword, y comento esta línea y volvemos a ejecutar la prueba, nos damos cuenta de que va a fallar y nos dice por qué ha fallado. Dice, se esperaba una llamada a sendResetPassword email, se esperaba una, pero realmente se ha producido 0. ¿Vale? Eso lo que estamos haciendo es una prueba de interacción entre dos componentes. Y eso es la diferencia entre lo que es un stop y un mock. Uno es para comprobar, reemplazar funcionalidad, el otro es para comprobar interacción entre componentes. ¿Ok? La diferencia entre RhinoMocks y MockQ, ¿cuál es? Que RhinoMocks explícitamente te hace una distinción entre lo que es un stop y un mock, donde MockQ no lo hace. ¿Veis? Aquí sigo creando un mock. El user repository sigo ya haciendo un setup. Ahora creo un account services, y aquí al final en MockQ no tengo que ni siquiera de antes definir las expectaciones, sino que al final digo verifícame esta expectación. Es decir, verifícame que se ha llamado a sendResetPassword con estos parámetros. ¿Vale? Al igual que los stops, aquí también se puede hacer más cosas. Yo puedo poner aquí ignore arguments. Es decir, me da igual con qué parámetros se ha llamado. Lo único que me importa es que se llame. Puedo hacer más cosas. Puedo poner un repeat y decir que esto se tiene que llamar como mínimo una vez. O se tiene que llamar 2 veces.
y así comprueba que ese método se ha llamado 2 veces. ¿Esto a qué sirve? Imaginaros que estáis, el ejemplo típico, estáis haciendo una llamada para hacer una transferencia bancaria, llamando a un servicio web o lo que sea que se tiene que inicializar o conectarse con un servidor externo, podéis comprobar que esa llamada solamente se haga una vez. Si se hace 2 veces por cualquier motivo, pues puede dar lugar a un error. ¿Vale? Con lo cual, los dos frameworks, o sea, hay diferencias entre lo que es un stop y un mock. A nivel de lo que es el concepto, hay diferencia. Uno es reemplazar de funcionalidad, el otro es para comprobar interacción. Los frameworks, unos hacen diferenciación, otros no. RhinoMox es explícito, mientras que MockQ no lo es. Pero si entendéis la diferencia, es muy fácil, viendo la prueba unitaria, ver qué es un stop y qué es un mock. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Sí, yo quisiera agregar una cosa a esto que MockQ, para mí, el AAA lo hace mucho más natural. Y la otra cosa es que hay veces que pasa que tenés una clase que un poco un stop y un poco un mock necesita, ¿no? Tenés que setearle algo para que después le controlas el comportamiento, un expect, digamos. Entonces, cuando pasan estas cosas, uno se encuentra y dice, ¿cómo lo llamo? Stub, mock, ¿qué es esto? Y para mí lo que hizo MockQ es simplificar completamente el uso, naturalizar el uso que uno hace de un framework de mock en los tests. Esto es lo que me pareció. Sí. Y ahora yo pregunto, visto lo visto, ¿vosotros creéis que habría algún problema en una prueba unitaria tener 5 stops distintos? ¿Alguien ve algún problema con eso? Bueno, como de silencio voy a asumir que no. ¿Qué sentido? O sea, yo aquí, imagínate que aquí, olvídate del mock, yo tengo aquí 5 stops, he creado 5 stops distintos. ¿Ves algún problema en hacer eso? No. ¿Alguien ve? Pues que guarde siempre silencio para siempre. Son muchas dependencias, ¿no? ¿También? Sí, bueno, estás reemplazando funcionalidad ahí. Sí, visto desde el punto de vista de lo que es dependencia, sí. Pero a lo que yo quiero llegar es lo siguiente. ¿Hay algún problema con tener, o sea, vamos a decir que 5 mocks en 5 stops no hay problema. Pero, por ejemplo, tener 2 mocks, en el sentido de entender lo que es un mock, o sea, no la distinción que hacen los frameworks, sino la diferencia de un stop y un mock. En tener 2 mocks, ¿alguien ve un problema con eso? Porque ahí estás probando 2 cosas. Estás probando 2 cosas. Fabio. Ahí está. Entonces, si tenéis 2 mocks, es porque estáis probando 2 cosas. Si tenéis un assert y un verify, es porque estáis comprobando 2 cosas. Con lo cual, tened cuidado en esto, porque en las pruebas unitarias solamente se prueba una cosa. Aunque sea una prueba de integración, se prueba una cosa. ¿Ok? Vale, seguimos. Entonces, hay otro sintaxis de RhinoMox, que MockQ creo que además no tiene soporte para esto, con razón, porque realmente, vamos, hay muy pocas veces que te puedan hacer falta. No, corrígeme si me equivoco, Fabio, luego, porque cuando yo lo estuve viendo no tenía soporte. Se puede hacer lo que se llama, y esto es una cosa que alguien dijo antes, que esto de los record and replay, se pueden hacer pruebas ordenadas. Es decir, que yo quiero que se ejecute una serie de métodos en una serie de pasos en concretos. ¿Vale? Entonces, para hacer eso primero, aquí ya en RhinoMox de nuevo se hace una distinción entre tipos de mocks. En anteriores casos habéis visto que yo he creado mockRepository.generateMock. Eso es una clase estática. En RhinoMox existen 2 tipos de mocks. Existen los mocks dinámicos y los mocks no dinámicos, los mocks estrictos, que lo llaman.
¿vale? ¿Cuál es la diferencia? En un mock dinámico es la que se genera por defecto cuando nosotros llamamos a mock repository.generateStub. Y básicamente lo que es que tú defines una serie de expectaciones que quieres que pase y luego verifiques esas expectaciones. Es decir, yo genero un mock de un servicio y digo, yo espero que se llame este método 2 veces. Si en esa prueba se llama ese método 2 veces, la prueba pasa. Si en esa prueba se llama ese método 2 veces y se llama otro método 5 veces y a un tercer método 1 vez, la prueba sigue pasando. ¿Vale? Es decir, ahí la concentración es en que en esa prueba las expectaciones que tú has establecido se cumplan, independientemente de todo lo que pueda pasar alrededor de eso. En un mock estricto, lo que tú haces es establecer que solamente pueda pasar lo que tú las expectaciones que tú estableces. Es decir, si tú dices que un método se tiene que llamar 2 veces, la prueba pasa si se llama ese método 2 veces. Pero si se llama ese método 2 veces y se llama otro método 1 vez, la prueba falla. Si tú no has dicho que ese otro método también se tenía que llamar. ¿Vale? Eso es la diferencia entre lo que es un mock estricto y un mock dinámico. Entonces, también dentro de esa categoría de mocks, lo que se puede hacer son pruebas ordenadas. Es decir, que yo quiero que se llamen los métodos en una serie de pasos en concreto. Primero este método, luego ese método, luego un tercer método. Y eso se hace utilizando lo que es el sintaxis anterior de Rhinomox, que es tienes que establecer una grabación y luego un playback, ¿vale? No me voy a entretener mucho en esto porque quiero que veáis por qué esto realmente no tiene mucho valor viendo el ejemplo este. Esto es un mock estricto, es decir, aquí yo estoy estableciendo que todo lo que todo lo que pase, yo tengo que saberlo de antes. Es decir, si yo llamo a un servicio y ese servicio llama a 3 cosas, yo he tenido que establecer esas expectaciones de antes. Si no los he establecido, entonces mi prueba falla. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque aquí lo que estás diciendo es, tú estás definiendo en tu prueba unitaria el comportamiento, la interacción interna entre tu componente y el resto del sistema. ¿Qué pasa aquí? Que si tú cambias el comportamiento interno de tu sistema, tu prueba unitaria va a fallar. Y lo que tienes que plantearte es realmente si esa prueba unitaria debe o no debe fallar. Es decir, en muy pocas ocasiones yo tengo que saber internamente cómo funciona la interacción entre distintos componentes y hacer las comprobaciones necesarias. Porque si no, si nosotros empezamos a hacer una serie de pruebas unitarias utilizando los strict mocks y estableciendo todas las expectaciones y luego haciendo al final un verify all expectations, ¿qué va a pasar? Que vamos a empezar a dar lugar a una serie de pruebas unitarias que son muy frágiles. En cuanto nosotros cambiemos muy poco cualquier funcionamiento interno de nuestra aplicación, nuestras pruebas unitarias empiezan a fallar. Y una prueba unitaria, si falla, solamente sirve si falla cuando tiene valor que falle. Es decir, si una prueba unitaria falla cuando no debería fallar, pues lo único que está haciendo es quebraderos de cabeza y añadir más trabajo a lo que debemos hacer. ¿Vale? Entonces, lo que son las comprobación de interacción entre componentes se tiene que hacer de manera muy reducida y o sea, no empecéis a hacer pruebas unitarias continuamente comprobando interacción si no es estrictamente necesario. La mayor parte de las pruebas, sí. Javi, Fabio tiene una pregunta. Sí. Adelante, Fabio. Bueno. Bueno, yo la hice con la escrita, pero los tricks eran default ante Rhinomox, ¿correcto? No, en Rhinomox por defecto son los dynamic. Ahora, pero antes, hace, no sé, 2 años. Sí. ¿Eran default? Sí. Sí, está bien. Ahora de hecho con Rhinomox
el mock repository, que es la clase estática, no tiene un método para crear mocks estrictos. O sea, explícitamente tienes que crear un mock repository, como veis aquí, y luego crear mocks estrictos a través de ese mock repository. No hay métodos estáticos. De alguna forma, para evitar caer en la tentación de crear mocks estrictos cuando realmente no son necesarios. Porque esto a lo único que te va a dar lugar es a pruebas unitarias frágiles que te van a duplicar el trabajo en vez de simplificártelo. Sí, sí, ¿Vale? es que por eso antes eran default y de hecho a mí me volvían loco. Sí. Pero sí. Creo que MockQ ni siquiera tiene lo que son los mocks estrictos. No tiene, o sea, uno Es- lo puede hacer si quiere, puede escribir, o sea, tiene que hacerlo explícitamente. Sí. Puede escribir un verify dove dice questo metodo no debe essere, no se debe haber llamado. Disculpen, se me mezclan los idiomas. Uno lo puede escribir verify call never, una cosa así, por ejemplo. Sí. Vale. Esto es otro ejemplo. Esto es lo que se llama mocks recursivos. Y esto lo introdujo MockQ. Y luego hubo una discusión entre Kazoo y Allende defendiendo que no hacía falta, y luego en la próxima versión de Rhinomox ha aparecido también. Con lo cual, a mí me gusta muchísimo este feature que hay en MockQ. Fijaros en este código. Yo tengo una acción, un action result, una acción de un controlador que es about, que toma en el view data, le asigna el user agent, un request user agent, ¿vale? Entonces, no digo que esta práctica sea buena, es a efectos de la prueba. Entonces, home controller. Esto es una forma de hacerlo, ¿vale? Esto solamente es con MockQ. Yo para llegar a user agent tengo que llegar a través de la propiedad HTTP context, que es a su vez a través de la propiedad del request, que es a través de su controller context, etc. Con lo cual, yo lo que quiero es establecer este valor. El HTTP request setup get user agent devuelve esta cadena, ¿ok? Para el HTTP request, a su vez, tengo que establecer que me devuelve un HTTP request cuando llamo a HTTP context. El HTTP context, a su vez, es devuelto por el controller context. Con lo cual tengo que crear un mock de controller context, otro de HTTP context, otro de HTTP request para establecer una propiedad de este último. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que fijaros lo corto que es esta prueba. Pero todo el ruido que está añadiendo solamente con el fin de poder establecer esta cadena. ¿Vale? Entonces MockQ creó lo que se llama mocks recursivos, que básicamente te permite establecer valores de subpropiedades de una clase. Es decir, yo tengo una clase que a su vez contiene otra clase, que a su vez contiene una tercera clase, que a su vez contiene una propiedad. Yo puedo establecer la propiedad de un valor para esa propiedad sin tener que crear todos esos mocks intermedios para ir creando esa cadena de clases. Y eso también lo hace utilizando lo que es un proxy. Entonces aquí, la misma prueba, con todo este ruido de arriba, se ha reducido a esta prueba de aquí. Un controller context, setup get, y directamente digo HTTP context, propiedad request, propiedad user agent, returns y la cadena. Y punto. ¿Vale? Con lo cual nos quitamos mucho ruido de encima con lo que son el tema de los recursive mocks. Y como digo, creo que Rhinomox ahora lo está ofreciendo también. Hasta aquí también hemos visto que todo lo que hemos hecho pues son interfaces que se puede suplantar funcionalidad en tiempo de ejecución, con lo cual puedo reemplazar esa funcionalidad con los frameworks de mocks. ¿Qué pasa si tengo clases estáticas y no quiero utilizar TypeMock? Pues lo que se podría hacer es crear, en este caso lo que estoy haciendo es crear un wrapper y inyectar un wrapper que lo que voy a hacer es suplantar la funcionalidad de ese wrapper para la clase estática. En esta lo que estoy haciendo es lo mismo, pero pasándolo como una propiedad. Es decir, de nuevo estoy utilizando la inyección de dependencia y envolviendo mi clase estática en otra clase que luego pueda reemplazar eso
en tiempo de lo que es cuando hago las pruebas. Aquí utilizo lo que es una propiedad pública que tiene una llamada estática, ¿vale? Y por defecto tiene un valor, y luego si lo quiero cambiar en la prueba, pues lo que hago es asignarle un nuevo método con una expresión lambda a esa propiedad pública, ¿vale? No tiene más historia, es crear un wrapper para reemplazar esa funcionalidad. Otra opción también es utilizar el TypeMock, que por cierto tiene una versión para lo que es la comunidad. En principio lo que es la parte de mocks ya ha terminado. Entonces lo que voy a hacer ahora es enseñar un par de cosas de lo que hablé al principio, de lo que es el tema de contenedores IOC, un poco con Structure Map, las cosas que tiene, etcétera. Pero antes de pasar a eso, si tenéis alguna otra pregunta con el tema de mocks, pues adelante. Sí, Jadi, pues antes que se preguntaba sobre precisamente los contenedores IOC, pues comentabas de que las diferencias son prácticamente de sintaxis, de estilos. Aquí, ¿cómo ves en los mocks? ¿Tienes alguna preferencia por alguno de los dos? ¿Recomendarías uno más que otro? ¿O dirías, tal vez sería mejor usar este en determinado escenario, circunstancias, y este otro en otras? Vale. Ok, si entendéis la diferencia entre un stub y un mock claramente, entonces yo tiraría a por utilizar mockq, porque aunque Rhinomox tiene más años, uno de los problemas que tiene es que tiene más años. Entonces, cuando te inicias con Rhinomox, lleva tanto código, tantas llamadas a la API que son de versiones anteriores, que uno se puede hacer un lío. Y como dice Fabio, el interfaz del mockq es mucho más sencillo. Entonces no te inunda miles de llamadas y miles de opciones cuando quieres hacer algo. ¿Vale? El tema de la recursividad también me gusta. Es más compacto. A mí personalmente, me encanta mockq, con lo cual si se entiende bien esa diferencia, yo tiraría por mockq. Pero vamos, que yo utilizo los dos, con lo cual, o sea, es que a veces utilizo una, a veces utilizo la otra. Como para, tengo a veces un fondo en el escritorio, otras veces otra. O sea, cuando me aburro de Rhinomox, pues cambio a mock. También mockq últimamente, Daniel implementó una nueva funcionalidad che permite hacer toda la parte de setup utilizzando expression link queue, ¿no? Sí, quindi sí, la hace aún más corta. Digamos que Daniel, como lo usa muy a fondo, para mí la diferencia fundamental entre los dos es que uno está hecho, yo lo digo, sin libros. O sea, mockq está hecho sin libro. Sin libro de cómo se hace un mock, un stub, un dynamic mock, ¿cómo es que se llama el otro para mock stub y fake, todo eso? Sin libro. Por eso todo se llama mock, por eso el verify lo hizo el verify está al final, y la intención también es de llevarlo siempre más acotado la cantidad de código que hay que escribir, y siempre más fácil de utilizar, el libre, que uno, más que ponerse en la cabeza en lo que son la teoría, sino poder testear lo que realmente necesitas testear y querer testear en ese momento. Yo lo veo más así. Fabio, no sé tu opinión en este sentido, pero yo estuve viendo la sintaxis esa con LinkQ, y si bien es como dice Daniel que terminás escribiendo menos código, desde mi punto de vista es como que queda menos claro, digamos. Digamos que lo que hace más complejo para mí lo que hace más complejo es el debug. Ajá. Porque si utiliza una expression link queue, digamos, es difícil debuguear una expression link queue. Es una instrucción, CF11. No sé si me explico.
Puede ser, resultar más, lo que pasa es que nos resulta, las expresiones LINQ, algunas, ¿no? Depende de cuán complejas son, nos resultan más complejas simplemente porque todavía no estamos acostumbrados a verlas. Si yo muestro código C# a un programador Delphi, es posible que le va a resultar más complejo, pero es porque no está acostumbrado a ver el lenguaje. Así es LINQ. LINQ es una extensión del lenguaje C# o de .NET, digamos, y hay que acostumbrarse a ver expresiones LINQ grandes, no la simple lambda, from, etcétera, y dos pavadas, sino expresiones LINQ grandes. Hay que acostumbrarse. Cuando nos acostumbraremos, verás que escribiremos LINQ por todos lados. Yo ya estoy empezando. Gracias a ReSharper también, Sí, además en el 5 te convierte los loops a expresiones LINQ. Sí, es como que te despierta, ¿no? ReSharper te dice, Sí. Mira que esto se podría escribir con LINQ. Sí. No, yo estoy de acuerdo con José que si te enfrentas a lo que son los frameworks de MOX por primera vez, el LINQ, la expresión establecer, o sea, la configuración utilizando LINQ te puede echar un poco atrás. Pero una vez que lo entiendes, ayuda. O sea, es más fácil, te acorta todo. Sí, yo todavía no lo he utilizado el setup con LINQ porque, bueno, no me encuentro. Aparte que no hizo release. Cuando haga release... Yo lo que decía es, o sea, si bien yo uso las lambda para configurar el MoQ porque es la única forma que... con respecto a lo nuevo que usa LINQ, por ahí no me parece clara la sintaxis porque si bien es menos el código como él dice, pero poner... él lo que hace es decir, por ejemplo, user igual a José and, o sea, con ampersand, apellido igual a Romanielo, y así setea todo lo que va a devolver el MoQ en una expresión LINQ, pero en realidad eso es, o sea, es como más una expresión lógica que como setear lo que tiene que devolver el mock, no sé si me explico. Por eso para mí, o sea, si bien es menos código, no me termina de convencer esa parte. Y bueno, pero si haces un set, en lugar que escribir, o let, bueno, en lugar que escribir setup, digamos que para mí la única historia es acostumbrarse. Cuando nos acostumbremos, y como dice Hadi, seguramente si uno empieza a utilizar un framework de mock y nosotros le hacemos ejemplo utilizando la sintaxis LINQ, te dice, no, esto no es para mí, seguro. Hay que empujar a utilizar mock, hay que empujar a utilizar test, y tal vez la forma que la nueva sintaxis de MockQ no es la mejor para que mucha gente entre a hacer test antes de implementar el código y no después, para hacer contento a Fabio, a Hadi y andar a saber a quién, ¿no? Yo porque me pasa esto, yo a veces digo, hay que implementar test, antes escriben todo el código y después implementa el test y dice pasa. Pero no sirve, no hay forma de hacer test de eso. ¿Alguna otra pregunta de los mocks? ¿No? Vale. Pues, si os acordáis de lo que estábamos hablando al principio del tema de la inyección de dependencias, y cuando hablamos de crear constructores por defecto, el problema que tenemos cuando creamos ese constructor por defecto, lo que estamos haciendo básicamente es limitar nuestras opciones luego a la hora de querer cambiar la aplicación o suplantar funcionalidad. Y uno de los problemas que hay con la inyección de dependencias y la gente que no lo adopta es porque tiene un miedo a que su aplicación va a crecer en complejidad. Porque dice, y yo tengo un montón de clases que toman una serie de independencias, que a su vez esas dependencias toman otra serie de dependencias, y yo cómo manejo eso en mi aplicación, o sea, cómo yo creo instancias. Yo ahora tengo que hacer un new customer services, abre paréntesis, new customer repository, abre paréntesis, new logging services, cierra paréntesis, coma, email services, etcétera, o cómo se hace. Eso lo soluciona lo que es un IOC framework, que básicamente es una factoría más sofisticada de objetos. Es decir,
tú delegas la creación de tus clases a una factoría. Esta factoría no solamente va a crear una nueva instancia de tus clases, sino que además va a resolver las dependencias que le hacen falta. Es decir, cuando yo creo una nueva instancia de Account Services y delego esa responsabilidad a esta factoría, lo que va a hacer la factoría es ir y decir, vale, a ver, yo tengo Account Services y Account Services toma como parámetro una dependencia, que es un Account Repository o un iAccount Repository. Vale, ¿yo puedo crear una instancia de un iAccount Repository? No puedo. ¿Por qué? Porque es una interfaz. Con lo cual, ¿qué hago? Y es ahí donde esta factoría tiene lo que es una configuración que básicamente es una tabla hash que dice, cuando a ti te pidan un interfaz, dale una implementación en concreto de una clase. Entonces, hay una entrada que dice que cuando a ti te pidan un iAccount Repository, dale una implementación que va a ser el Account Repository. Entonces, cuando la factoría va a crear una instancia de tu clase, cuando empieza a examinar las dependencias y se encuentra con algo que no puede crear instancias, va a su configuración y dice, vale, me hace falta esto, ¿qué hago? Y le dice la configuración, pues créate una de estas clases. Va y crea esa clase. Si esa clase a su vez tiene una serie de dependencias, pues de nuevo repite el mismo proceso. Todo lo que son los IOC containers hacen lo mismo. Entonces, si os fijáis, yo aquí tengo un programa que primero os enseño Customer Services. ¿Veis? Customer Services toma dos dependencias. Un iCustomer Repository y un iEmail Services. Customer Repository toma una dependencia, que es un iSystem Configuration, System Configuration. System Configuration ya no toma dependencias, ¿vale? Entonces, aquí yo quiero crear una instancia de Customer Services. Pero si yo en vez de poner esto, si yo pusiera New Customer Services, entraríamos en el problema que os decía. Aquí le hace falta un Customer Repository, entonces podría hacer un New Customer Repository y un New Email Services, ¿vale? Pero le hace falta a su vez un parámetro, New System. ¿Veis? Esto es a lo que daría lugar a vuestra aplicación. Y el problema es que, claro, ahora yo tengo que cambiar esto, en todos los sitios donde lo cree, pues tengo que cambiar, y es un coñazo crear esa estructura, ese grafo. Y lo que estamos haciendo aquí es delegar esta responsabilidad a lo que se llama un contenedor. ¿Vale? Este contenedor, que en este caso es de Structure Map, y yo le digo al contenedor, devuelve una instancia de Customer Services. Entonces este contenedor, cuando va a crear esa instancia, irá a Customer Services y dirá, a ver, Customer Services, me hace falta un iCustomer Repository. ¿Puedo crear una instancia de iCustomer Repository? No, no puedo, porque es una interfaz. ¿Qué hago? Y ahora es en este momento que va al fichero de configuración, que no sé si lo veis ya, pero aquí yo tengo una serie de entradas. Y cuando te pidan un System Configuration, devuelvo un System Configuration. Y ya está. Eso es un contenedor de IOC. Si ejecutamos, vemos que todo se crea perfectamente y todo funciona. ¿Vale? Entonces, eso es que no tiene más. Ahora, esto se puede llevar y se puede mejorar en el sentido de que yo ahora aquí puedo hacer más cosas, como por ejemplo decidir controlar la instancia a cómo se está gestionando el ciclo de vida. Y digo, mira, esto quiero que siempre me lo crees como singleton. Es decir, si tú quieres un singleton, no lo hagas con el patrón singleton que se hacía de toda la vida. Créalo así, sin problema. Delega esa responsabilidad a tu IOC container. ¿Vale? Eso es la complejidad, entre comillas, que tiene un IOC container, que como veis no tiene absolutamente nada. Con lo cual, lo sencillo que es configurar un contenedor y engancharlo en un punto en tu aplicación, te quita motivo por las que crear constructores sin parámetros con una serie de clases por defecto. No tiene ningún sentido ya hacer una cosa así. La ventaja además que tienes aquí es que si mañana quieren cambiar el Customer Repository por Customer Oracle Repository que hable con Oracle, bueno, eso sí deberías utilizar en Hibernate y en Hibernate lo hace, pero suponiendo que no, pues lo que harías es, lo único que tienes que hacer es entrar en este registro y cambiar
Customer Services aquí y poner Customer Oracle Services, por ejemplo. Y punto, nada más. ¿Vale? Eso es un contenedor de IOC. Hay cosas que ya, Structure Map que tiene, por ejemplo, Structure Map utiliza una cosa, utiliza el concepto de convención sobre configuración e incluso no tienes que crear lo que es esta configuración. Porque lo que hace Structure Map dice, a ver, yo voy a asumir que si a mí me piden un iCustomer Services, yo lo que voy a hacer es quitarle la I delante y buscar en tu assembly una clase que se llama lo mismo sin la I delante y crear una instancia de esa clase. Con lo cual, si nosotros seguimos esa convención, ese patrón, pues ni siquiera tenemos que hacer, ni siquiera tenemos que registrar todos esos valores al inicio en lo que es el registro de Structure Map. También tenemos una cosa que se puede utilizar en los mocks, que es el automocking, que yo no sé por qué no están mis ficheros. Bueno, en automocking que permite combinarlo con los frameworks de mock y automáticamente crear instancias de vuestras clases, por ejemplo, account services, y en vez de inyectarle las dependencias, lo que se inyecta son mocks, es decir, automáticamente os va a crear un mock de account services, un mock de email services, etcétera, y inyectarlo, con lo cual de nuevo os quita una serie de ruido que tenéis siempre al inicio en cada una de esas pruebas donde estáis estableciendo los mocks, ¿vale? Y todos los contenedores también, yo de nuevo no sé dónde está, todos los contenedores también os permiten, igual que hemos hecho lo que es una inyección por constructor, también nos permiten crear inyecciones por propiedad. Lo único que tenéis que decorar la propiedad con un parámetro que es específico para ese constructor. Eso sí es una desventaja, porque obviamente si estáis utilizando lo que se dice un contenedor en concreto y mañana queréis cambiar a otro contenedor, pues sí tendríais que cambiar esos atributos en lo que es vuestra aplicación. Jadi, ¿tiene una pregunta, Fabio? Sí, sí. Dime, Fabio. Sí, Jadi, me perdí. Dijiste que hay algo que no entendí bien qué cosa, que ya te genera, según el constructor, te genera todos los mocks necesarios. Sí. Te inyecta directamente en el... ¿Quién lo hace? Eso lo tiene el Structure Map. Tiene una como librería de testing. Sí, sí, que te permite crear lo que es un AutoMock Container, que básicamente lo que te va a hacer es crear, tú cuando creas una instancia de una clase utilizará Rhinomocks para crear una serie de mocks que tú luego puedas utilizar en tus tests sin tener que crear esos mocks manualmente, cada una de ellas. Y te lo expone después de la clase o algo por el estilo, si quieres hacer setup de estos mocks. Interesante. Sí, luego puedes hacer los setups y todo. Lo único que te ahorra es tener que, lo que es crear todos esos mocks a mano. Sí, claro, todo lo new de los mocks a mano. Sí. Ok. Y la, Pues y la ventaja que yo le daría también es si en el futuro cambia el constructor de la clase que uno está probando, es como que uno por ahí tiene que estar modificando todos los tests o poniéndole un objeto dummy para rellenar el constructor. Sí, lo que pasa que también eso es también un punto importante, porque normalmente si tú cambias el constructor, puede ser que alguna prueba se vea influido en eso. Sí, Con lo cual a también. veces es bueno que se te rompa la prueba. Eso Sí. depende un poco del contexto también. Sí, totalmente. Yo en lo que es contenido básicamente terminado. Os he subido lo que es el PPT, que incluye todo esto y también incluye tema de Solid y eso, porque me equivoqué de PPT, pero da igual. Y luego tenéis los ejemplos esto que os subiré. Pero en lo que es contenido determinado, con lo cual por mi parte ya está. Si tenéis alguna pregunta y si no, pues damos paso a Jorge y si hay debate o algo. Pues nada, Jorge, ¿estás? Sí, claro. Bueno, Faltaría más pues, que Jorge estuviera durmiendo. ya me lo han dicho. No, Jadi, muchísimas gracias por la presentación. Además de que, bueno, esta van también
casi que cada nuevo van trae algo nuevo, ¿no? Que nos aporta para mejorar las próximas. En este caso, pues hemos tenido pues bastante interactividad, por lo menos comparado con las anteriores van, y eso es bueno, ¿no? Es un buen ejemplo a imitar en las próximas. Y no, y perfecto, ha sido pues muy interesante el tema, ¿sí? Precisamente, como decía, pues ha habido intervención y en otras ocasiones no ha ocurrido. Es seguro de que en parte porque también este tema ha gustado. Por eso, pues nuevamente, muchísimas gracias, Jadi. Yo creo que hablo a nombre del grupo entero, pues ha sido algo bastante sencillo, fácil de comprender y bueno, que va a quedar como una muy buena referencia en la grabación del video allí en el wiki. A ustedes, yo me lo he pasado muy bien, gracias. Bien, Jadi. Entonces, no sé si alguien tiene otro comentario o pregunta. Bueno, la pregunta está por texto, ¿no? O si quieres, Alberto, puedes habilitar el micrófono. Hola, ya lo veo. ¿Cuál es la ventaja de usar Unity? ¿Cómo haces test asíncronas? Yo es que no utilizo Unity. Unity yo lo he utilizado en lo que es el tema de cuando he hecho alguna demo o algo para mostrar explícitamente Unity, pero yo principalmente siempre utilizo Structure Map. Y lo que me gusta mucho de Structure Map es el tema de lo que es el controlar lo que es el ciclo de vida de las clases, etcétera, que supongo, no lo sé, no sé si Unity también tiene eso. Y también el tema de convention, que es que no tengas que estar registrando cada una de esas interfaces, etcétera, que te lo tome como una convención, que obviamente puedes cambiar esa convención, es decir, tú puedes definirle cómo quieres que se nombre lo que es una interfaz respecto a la clase, etcétera. El tema de los tests asíncronos, ¿en qué ejemplo en particular? ¿Tienes algún problema con algún ejemplo o cuál es? A ver si es que me ¿Qué comenta es que el está unit sin driven? micrófono. Ah, vale. Bueno, espérate. Si alguien más quiere opinar, o sea, que estáis libres, ¿eh? Sí. Fabio, que no. Fabio me mandó un mensaje. No, el CSLA, hoy. ¿Qué es el CSLA? Oh, yo cada vez, no. Mira, te voy a ser completamente honesto. O sea, yo es que no trabajo en Silverlight, con lo cual lo que es el tema de las pruebas asíncronas hago muy pocas. O sea, he hecho algunas en donde he tenido que llamar ThreadQ, lanzar una hebra, etcétera, para luego comprobar que eso funciona, y tengo algún par de ejemplos de eso hecho. Si quieres te los puedo mandar, si me mandas un correo electrónico. Pero en el tema de Silverlight, etcétera, es que yo, gracias a Dios, tanto Silverlight como SharePoint, tengo que tocar poco por ahora. ¿Pudiste ver o usar alguna vez FunQ? No. Yo un día que lo he probado ¿no? porque... ¿Cómo? Philip, ¿no? No, FunQ de Daniel, de Casu. Ah, no. Hizo un framework de IOC que sobre todo con el objetivo de usarlo en mobile. Y lo lindo de FunQ es que lo hizo en real time, casi. En real time tiene video del TDD desarrollando FunQ. Y es muy rápido, porque no utiliza reflection. Muy rápido. ¿Puedes insertar el enlace por alguna parte? O bueno, lo meto en Google y lo encontramos. Pues FunQ, mira. Usa delegates, digamos. Pero el Sí, tema usa- también es, el tema del delegate ese es, bueno, no sé. Por ahí me parece que es un poco más difícil configurarlo que como estamos acostumbrados a configurar los otros. ¿Así es, Fabio? Sí, para que te paso el link. El tema de FunQ, sí, es el constructor, digamos, está ahí. El chiste, que si tenés más, necesitas más de un constructor, te puede... Claro. ¿no?
digamos, como no utiliza no utiliza reflection, ¿cuál constructor utilizar? Tenés que decirlo vos en la configuración, esto. Sí, pero espérate, es que eso es una buena cosa, porque muchas veces los otros contenedores, cuando tú tienes varios constructores, utilizan el más greedy, o sea, el que come más, o sea, el que toma más parámetros, ¿vale? Pues si tú tienes una clase que tiene un constructor con 2 dependencias y otra con 4 dependencias, por defecto, si tú no le pones como atributo cuál usar, utilizará la que tiene 4 dependencias, ¿vale? Pero dicho eso, yo creo... 4. ¿Perdona? Si puedes llenar las 4, digamos. Sí. Digamos, si tiene registrado todos los componentes para resolver la 4, si no, va escalando utilizando la primera que logra resolver. Empieza con la de 4, va con la de 3, con la de 2, hasta que llegue a la que puede resolver. Pero, dicho eso, yo también pregunto, ¿por qué tendrías una clase con 2 constructores que tomen 2 distintos números de parámetros? Porque si el objetivo de inyectar dependencias por constructor es que no es lo mínimo requerido para que tu clase funcione, entonces realmente no tendría sentido tener 2 constructores. Pero vos te estás olvidando que existen, que todavía existen, para mí, te estás olvidando que todavía existen aplicaciones que trabajan en un entorno que no todo es testeable. Hay veces que necesita una clase que sí o sí para web, porque utiliza cosas de web, y como membership providers, por ejemplo, que la clase no son así mosqueable, testeable toda. Entonces, ¿qué hace? Pone un constructor que en la aplicación llama el new de esa clase que después hace toda la historia, pero para hacer testing le inyecta otra cosa, ¿no? Sí, pero Fabio, ten en cuenta que aquí todos nosotros solamente trabajamos en aplicaciones Greenfield donde tenemos completo control. Claro. Sí, cómo no. Ojalá. Sí, Yo tengo bueno, que quitarle el polvo, le tengo que quitar el polvo al file new application, que hace años que no le doy, ¿no? Hay cosas que lamentablemente, yo creo que la nueva generación digamos, las nuevas clases que vienen con el framework que va creciendo, y para mí van creciendo también los programadores que toman Microsoft, no que no son buenos, pero empiezan a interesarse al mundo exterior y que alguien puede testear, entonces van todo por... eso también hacen clases que ellos pueden moquear y testear. El TDD en Microsoft tomó un vuelo increíble, creo, con el Framework 4, digamos, con todo lo que desarrollaron a empezar desde MVC, creo, No sé, no tengo mucho contacto con gente que trabaja dentro de Microsoft. Tal vez vos, Hadi, tenés más. Sí, pero vamos, eso también es un grupo reducido, O sea, tampoco creo que mucha gente esté haciendo lo mismo. La gente de MVC sí, porque estaban machacados desde el principio para hacerlo testeable. Yo lo que no sé si es que eso se está aplicando a todos los grupos, pero lo dudo mucho. Y yo lo espero. Sí, Bueno, hombre, sí, una porque cosa hay es veces esta, ¿no? que... La fe nunca se pierde, ¿no? Pero... hay veces que te obligan a hacer un wrapper de una clase que está en el framework y es una cosa que viste, no se puede, no me obligues a hacer wrapper, escribir una interfaz y después programar la clase. Sí. Los atributos no fueron hechos con TD, Fabio, ¿no? No, los atributos no. Los atributos seguro que no. Y también esta es otra, los attributes que son clase concreta, imposible de hacerle nada. Pero bueno. Bueno, yo voy a comprar caramelo para la tos. Entonces, señores, si les parece, concluimos la van. Yo creo que pues ya se ha dicho todo, solo quedaría por
recordarles, para la próxima semana tenemos nueva van. Recuerden que tenemos ya bastantes en cola, algunas ya confirmadas. La de la próxima semana será sobre el tema de productividad y GTD en concreto, que bueno, realmente no es tan off topic para nosotros, sino pues es bien importante para, seguramente ahí se nos van a mostrar algunas técnicas y herramientas que podrían ayudarnos en nuestros proyectos incluso, y bueno, incluso a nivel personal. Entonces va a estar bastante interesante también, porque a la siguiente semana luego vamos a tener otra van con Martín Salías, y bueno, tiene que ver con un tema relacionado, digamos que un poco más técnico para nosotros de desarrollo. Tiene que ver con automatización, el uso de varias herramientas que también nos ayudan a hacer un poco más fácil el trabajo de desarrollo de software. Y bueno, luego vendrá por último en diciembre pues una con nuevamente con Ángel Java López, con Domain Driven Design, y pues también estará bastante interesante. Nuevamente, pues gracias, Hadi, por la presentación, la atención a la discusión, y por supuesto también a todos los asistentes que hoy han no solo atendido, sino también participado activamente. No sé si quieres agregar algo ya como despedida, Hadi. No, por mí, pues, de nuevo gracias por la oportunidad y a todos por haber participado. Bien, entonces solo les dejo esta recomendación. Si quieren mantener atentos precisamente a estos recursos de la comunidad, bueno, aquí están los links para que se suscriban a la lista de correo. También algunas de las noticias, estamos informando permanentemente de la actividad de la comunidad en la cuenta de Twitter que aparece allí. Y bueno, esto va a quedar consignado en el wiki de la comunidad que está ahí en pantalla también. Ahí encontrarán entonces esta grabación. Y bueno, ya después de concluir esta van, bueno, también es ya algo tradicional, queda una post van. Una vez concluyamos esta grabación, pues pueden aprovechar la sala para discutir de manera informal sobre diferentes tópicos de desarrollo. Bien, entonces muchas gracias y damos por concluida la grabación y la van. Hasta pronto.